Le planteamos que nos parecía que era un diagnóstico erróneo por lo que estábamos observando, pero obviamente después de lo que hemos vivido estas últimas 3 semanas, dejan muy en claro de que el diagnóstico nuestro de la provincia era el correcto. Y entonces estamos observando, en cierta manera, de una forma esperanzadora, de que ante esta realidad tan incontrastable de lo que está sucediendo en la zona AMBA, y quiero decirles también que va a pasar, esperemos que no es un deseo obviamente, pero es una realidad epidemiológica que va a pasar en muchas ciudades del país, de nuestra provincia y del país. Bueno, no se logró el consenso porque el diagnóstico era distinto. Y como les decía, a la luz de lo que aconteció, tener un diagnóstico equivocado de que era una situación manejable, tranquila, llevó a desarrollar políticas diferenciadas por primera vez en toda la pandemia. Porque si bien habíamos tenido matices en el año anterior, no habíamos tenido estas diferencias tan grandes de diagnóstico. Bueno, por suerte, digo, ahora la he escuchado, hemos visto que las autoridades de la Ciudad Autónoma están preocupadas por lo que es la realidad, la ocupación al 100% de las camas de terapia intensiva en el sector privado, una situación casi extrema en su sector público también. Y ante eso esperamos y anhelamos que podamos consensuar nuevamente y de acuerdo al diagnóstico correcto las políticas a futuro. Porque las políticas de restricción de la circulación dan resultado. Y de eso vamos a hablar un poco ahora, sobre cuál es el resultado que están dando esas políticas que se tomaron hace unos días atrás. Ahora, pensar que el resultado que tenemos hasta ahora es el suficiente para evitar el colapso del sistema sanitario es erróneo. Es muy bueno que empecemos a ver los resultados positivos de las medidas que se tomaron, porque dan crédito a las medidas que se tomaron. La gente cree porque está viendo que sirven. Ahora, no alcanzan para evitar que el sistema, que ya viene muy saturado, para evitar la saturación y el colapso. Entonces vamos a tener que pensar en nuevas medidas, acotadas en el tiempo, porque mientras tanto se está vacunando muchísimo y se sigue vacunando, están llegando ahora vacunas y cada vez más vacunas. Ahora, necesitamos tener conciencia de que no es suficiente decir que la curva dejó de crecer a la velocidad que venía y que en medio se está estabilizando, sino lo que necesitamos es que la curva baje drásticamente, porque no soporta el sistema sanitario del país, no va a soportar 30.000 casos diarios. Entonces, hay que bajarla drásticamente. Y esa es la tarea que creemos que tenemos que hacer, la tenemos que consensuar, la tenemos que discutir, pero sobre base al diagnóstico verdadero de lo que está pasando, que nos lo terminó indicando o poniendo en la mesa la realidad. Vamos a ir a los números rápidamente de esta semana. Tenemos 1.253.000 pacientes con COVID confirmados en la provincia. Fíjense la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. En la zona AMBA bonaerense, 7.241. En el interior de la provincia, 6.857. Se separó un poco nuevamente. Recuerden que habíamos tenido más casos en el AMBA, luego el interior cada 100.000 habitantes había emparejado, ahora se separó, pero vamos a ver que ahora empieza a crecer el interior. La Ciudad Autónoma, 10.755 casos cada 100.000 habitantes. En el conjunto provincial, tomando zona interior y zona AMBA, 7.148. Y la incidencia de los últimos 15 días, 996 en el AMBA bonaerense, en el interior 618, en la Ciudad Autónoma 1.250 y en el conjunto de la provincia de Buenos Aires 868.
Queremos volver a mostrarle, como todos los martes, esta diapositiva que nos marca en este gráfico qué es lo que está sucediendo con la segunda ola. Bueno, en la primera ola el pico fue de 5.334 casos diarios de promedio semanal y puso a nuestro sistema hasta un 70-71% de ocupación de camas, que se habían ampliado, recuerden, más del 200%. Si hubiésemos tenido las 883 camas que tuvimos al principio de la pandemia, el sistema colapsaba el 1 de julio. Digo, para algunos que dicen que no ampliamos el sistema, que bueno, ahora más del 240% lo llevamos ampliado. En el rebrote de verano llegamos a 4.510, pero bajó por las medidas que se tomaron. Y fíjense, en la segunda ola llegamos a 1.740 casos en la semana epidemiológica 15, es decir, la anterior a la 16, que es la última que analizamos. Y esto está implicando casi 2,5 veces más lo que llegamos la vez anterior. Por lo tanto, la ocupación de camas que tuvimos con 2,5 veces menos de casos fue el 72%. Era obvio que con esta cantidad de casos íbamos a tener una presión tremenda sobre el sistema sanitario. Sobre todo porque las nuevas variantes son mucho más agresivas. Son mucho más agresivas y llevan a que mucha de la gente que se contagia, y como dijimos y como vamos a repetir hasta el cansancio, hoy está afectando a poblaciones jóvenes y muy jóvenes, y con casos graves. ¿Qué tuvimos esta última semana respecto a la anterior? Bueno, lo que decíamos, de 1.700 tuvimos la misma cantidad de casos, prácticamente 6 casos menos, los 6 casos más, perdón, la misma cantidad de casos, en el total provincial. ¿Qué vemos? En el AMBA bajó 135 casos y en el interior subió 135 casos. Lo que decíamos recién y lo que dijimos siempre. Empieza el AMBA primero, pero luego empiezan los casos a derramarse como una mancha de aceite sobre el resto de la provincia y el resto de las ciudades del país. ¿Qué vimos? Esto es para graficar lo que pasa día contra día de la semana. Bueno, es un aliciente que durante la semana pasada tuvimos 4 días en donde en los correspondientes días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tuvimos menos casos que la semana anterior y 3 días en los que tuvimos más. El promedio es lo que mostrábamos recién. Es un descenso en el AMBA, prácticamente la misma cifra en la provincia y un aumento en el interior. Pero estamos observando el domingo último y el lunes que tenemos una disminución importante, o sobre todo ayer, el lunes contrastado con el lunes anterior. Son fotos, puede ser que hoy o mañana esto no sea exactamente igual, pero la sensación que nos están dando los números es que empieza a estabilizarse. Volvemos a decir, no en una meseta alta, casi en la punta de la Concagua. Porque hablar de amesetamiento con esta cantidad de casos y plantear que obviamente es una buena noticia, es mejor que amesete a que siga subiendo, obviamente es el resultado de las medidas, hay que festejarlo, pero con este nivel de casos, hablar que estamos conformes con lo que está sucediendo y pensar que tenemos por delante los próximos días un escenario en donde no vamos a tener ya saturación del sistema, no es la verdad. Hemos aumentado la cantidad de testeos, tenemos casi 3.200.000 testeos realizados, con picos de 30.000 testeos por día, promedio de 22.000. La siguiente. Vemos que otro dato que ciertamente es positivo, la positividad de los testeos, que venía en una línea muy ascendente, se estabilizó. Incluso empezó con un leve descenso. Quiere decir que está en línea con todas las otras variables que estamos viendo, de llamadas incluso al 148, no tengo hoy la diapositiva, pero también se nota que empieza a querer ceder la velocidad
incluso a estabilizar un poco la velocidad de crecimiento. Pero vuelvo a insistir, sobre una cantidad enorme de llamados. Estamos incorporando 50 nuevas postas de testeos rápidos de antígeno, desplegando estas postas por el territorio bonaerense. Hemos hecho una nueva compra de 1.250.000 test de antígenos que ya se están utilizando en estas postas y además en el sistema de testeo que estamos haciendo por muestreo en las escuelas en donde hay actividad. Porque también hay que decirlo, en la provincia de Buenos Aires hay muchos municipios en donde la presencialidad está, porque las condiciones epidemiológicas lo ameritan, y mientras siga así, y usando nuestro sistema de fase, que ya el jefe de gabinete va a explicar qué sucedió esta semana, mientras suceda esto, la presencialidad en esos lugares está, y en esas escuelas se está haciendo un testeo activo con muestreo para poder ir determinando circulación viral. Pero también estamos haciendo en 73 operativos semanales en los distintos barrios del conurbano bonaerense, en todos esos municipios que ustedes están viendo ahí y en algunos municipios que son del interior, caso esta semana Azul y Magdalena. Con criterio epidemiológico vamos desplegando un aumento muy grande y proactivo de los testeos, siempre con criterio epidemiológico. Nosotros lo dijimos una y otra vez, no creemos en el testeo por testeo, sino miren lo que pasó en Estados Unidos, millones y miles de millones de testeos y fue un desastre epidemiológico. El testeo sin criterio epidemiológico no tiene sentido y acá lo hacemos con criterio epidemiológico. El otro indicador que siempre usamos, cómo está la ocupación de camas. Fíjense que tenemos un 75,89% de ocupación de camas en el AMBA bonaerense, camas de cuidados intensivos. Ese 75 lo logramos porque agregamos 250 camas, ahora lo vamos a ver, no porque hayan bajado la cantidad de ocupación. Mire que tenemos en estos momentos 1.628 pacientes internados por COVID. En el pico del año pasado tuvimos 1.254 pacientes internados en camas de terapia intensiva con COVID. Este año ya tenemos 1.628. Y vuelvo a repetir, mucha gente joven y con cuadros graves, en gente joven. De hecho, ustedes se enteraron, un rugbyer de 35 años, por poner ejemplos que son muy llamativos, una persona absolutamente sana, en 19 días perdió la vida por COVID. Vemos el ascenso en esas curvas que tienen las camas de terapia intensiva y es alarmante, aunque en los últimos días, en las del AMBA, también se nota una pequeña tendencia a la estabilización. Y repito una vez más, sobre un pico altísimo. No podemos seguir en el ritmo de entrada de pacientes que estamos teniendo ahora, aún con las medidas que se tomaron y que ya están dando resultado, cuando tenemos este nivel de ocupación. Porque cuando le vemos ahí 75, implica que hay por lo menos una docena de hospitales que ese día están al 100 y a veces llegaron 10 pacientes más y hay que contenerlos y derivarlos, porque no es que todos los hospitales y todas las clínicas y todos los sanatorios les llegan parejos los pacientes y todos tienen un 75. Entonces es un esfuerzo de gestión gigante que se está haciendo exitosamente, pero volvemos a llamar la atención. A este nivel de ocupación, si no bajamos la cantidad de casos, el sistema no aguanta. En el interior, fíjense cómo empiezan a subir en forma ya muy marcada la ocupación de camas. Estábamos en un 38, pasamos a un 40, un 45, ya estamos en un 55,18. Y decir un 55,18 es decir que hay ciudades que están al 100% y a la cual hay que ir a sacar y derivar pacientes para enviarlos a otros lugares en una provincia de una extensión gigante en donde a veces las derivaciones son kilómetros y kilómetros. Y se está haciendo, se está haciendo. Se está haciendo de tal manera que a nadie le está faltando la atención, pero la enfermedad es muy grave, muy agresiva, y por más que se tenga buena atención, en las terapias intensivas los casos no podemos todavía tener un nivel de sobrevivencia como logramos el año pasado.
Es decir, la gente que entra a terapia ahora tiene menos chance de salir, lo decía los otros días nuestro jefe de gabinete, 6 de cada 10, y quizá un poquito más hoy, fallecen. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en la provincia de Buenos Aires, en la expansión del sistema de salud. Estamos generando 7 centros alternativos de atención médica extrahospitalarias, en Pilar, Ensenada, La Plata, Florencio Varela, Almirante Brown y Moreno. En Moreno 2. Se están agregando ahí 303 camas más en donde puede haber pacientes que necesiten oxígeno, cuidados por un médico, un enfermero, un plantel y una derivación rápida en caso de que lo necesite. Hemos abierto hace poquitos días el hospital de campaña junto con el Ejército, gracias a la colaboración del ministro de Defensa y del Ejército, que desplegaron al lado del hospital Simplemente Evita de González Catán, en La Matanza, un extraordinario hospital de campaña que ayuda a tener de backup para caso de que sea necesario. Hemos agregado en estos últimos 10 días 250 camas de terapia intensiva más a las que teníamos. Y estamos agregando 1000 camas de cuidados generales. 1000 camas de cuidados generales. Hemos agregado de marzo a abril, este último mes, a los 8.000, más de 8.000 trabajadores de la salud que ya habían sido agregados el año pasado, estables, más casi 20.000 que están participando en otro tipo de actividad, como vacunación, operativos territoriales, etcétera. Estamos agregando 1.565 trabajadores de la salud este último mes para trabajar en todos estos dispositivos y reforzando los hospitales, aún más de lo que habíamos hecho. Pero además necesitamos capacitar el personal para que pueda tomar tareas de asistir a pacientes con respirador o a pacientes que estén en terapia intensiva, porque como sabemos, los terapistas son un número limitado y no hay más. Entonces, le generamos un equipo de apoyo muy bien capacitado para poder asistirlo a ese terapista y que pueda atender más cantidad de gente que lo que un terapista atiende habitualmente en un servicio, pero asistido a través de la capacitación por clínicos, kinesiólogos, etc. Es decir, hemos agregado a lo que ya se había hecho todo el año pasado en capacitación, 1.450 personas más capacitadas para poder fortalecer el sistema de cuidados en áreas críticas. Hemos comprado 5.889.000 medicamentos para la terapia intensiva, otro bien escaso en el mundo. La medicación que usan los pacientes de terapia intensiva para la sedación, para poder tenerlos intubados, más todo lo que implica tener un paciente en terapia intensiva en cuanto a medicación, es un bien escaso. Hemos adquirido en abril casi 6 millones de tratamientos para poder sostener todo este incremento tremendo que estamos viendo en las salas de terapia intensiva y en las camas de cuidados intensivos. El problema que ustedes lo habrán escuchado estos días, oxígeno. Hasta el día de hoy, hasta ahora, algunos problemas puntuales que ha manifestado el sector privado y en algunos hospitales también se ha dado de falta de oxígeno, fue falta de oxígeno por algunas horas porque el sistema logístico no llegó a tiempo para rellenar el tanque de oxígeno de cada centro de salud. ¿Por qué? Porque la demanda creció al 320%. Entonces no hacen tiempo llegar en tiempo y forma a llenar porque la cantidad que se llena es limitada. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación en donde además se alertó muy fuertemente con que si siguen aumentando los casos tampoco va a alcanzar la generación de oxígeno, es decir, la producción de oxígeno. Entonces, más que nunca tenemos que bajar el consumo de oxígeno y bajar el consumo de oxígeno es bajar la cantidad de pacientes que lo necesitan. Por lo tanto, las medidas extras que haya que tomar para bajar circulación viral también van en línea a intentar a no colapsar el sistema de provisión de oxígeno. No obstante eso, no nos quedamos quietos. Hemos recuperado 2 plantas, una el año pasado, otra ahora, una en el Hospital Iriarte de Quilmes, productoras de oxígeno, la otra en el Hospital San Roque de Gonet, que ya están produciendo a full, plantas que estaban paradas hace 20 años.
plantas que tienen una enorme capacidad de generación de oxígeno para por lo menos ir paliando esta situación, y producen oxígeno a casi el 98,5% de pureza, es decir, un oxígeno de excelente. Hemos ya instalado en Ensenada una planta de producción de oxígeno este fin de semana y estamos adquiriendo 16 más que van a ser ubicadas en cada una de las unidades de pronta atención de la provincia. Son plantas que tienen una gran capacidad de generación de oxígeno para atender lugares donde hay 30, 40 pacientes, 24, como hay en las UPAs, en los modulares, internados. Hemos comprado 3.000 concentradores de oxígeno que son de uso individual. Hemos recibido ayer los 300, anteayer, hoy deberían estar llegando 600 más, de manera de poder fortalecer a aquellos pacientes, a través de la atención de aquellos pacientes que necesitan un oxígeno de una bigotera, que le decimos una mascarilla común, pero que no necesitan estar intubados, se los puede asistir con este tipo de oxígeno, y este concentrador toma el oxígeno del aire y saca demanda de oxígeno por parte del hospital. 3.000. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el sistema siga funcionando mejor y dar respuestas a todos y todas los bonaerenses. Pero volvemos a recalcar una vez más, no se soporta, aún con todo esto que estamos haciendo, el sistema no soporta si seguimos creciendo de casos, la cantidad de casos diarios. Y el tema de la vacunación, que es la otra gran luz de esperanza que tenemos. Llevamos 2.880.000 aplicaciones, 2.610.000 de la primera dosis. Y esto, la diapositiva siguiente, es uno de los temas que más nos debe alegrar, en cierta manera, dentro de tantos problemas que estamos padeciendo los argentinos y las argentinas. Tenemos prácticamente el 95% del personal de salud vacunado. En adultos mayores de 70 años ya es 85%, estamos muy prontos a terminar con este grupo. A veces se anota alguno más, pero prácticamente ya estamos en el 100% de lo que teóricamente es esa población de más mayores de 70 en nuestra provincia. Y los adultos que se han anotado entre 60 y 69 años ya llevamos también el 80% de la vacunación. Personal docente casi un 50% y personal de seguridad. Hay otros grupos menores, el 27, casi 28%. Quiero decirles que están llegando más vacunas y quiero decirles dos cosas. Si hoy no tuviéramos vacunados a todo el personal de salud prácticamente, el sistema ya habría colapsado. Porque con la agresividad de este virus, y los invito a ustedes que vayan a cualquier centro de salud público y privado y vean camas y camas y camas, y lo único que se escucha es el ruido del oxígeno, de todos los pacientes que están con oxígeno, y eso vuela en los ambientes. Por más que se tomen todos los recaudos, son decenas de pacientes que están con COVID y que están con oxígeno, y eso vuela al medio ambiente. Con estas cepas agresivas que tenemos, si nuestro personal de salud no estuviera vacunado, ya estarían diezmados los planteles y no se nos están enfermando. Diezmar los planteles de la gente que está atendiendo en los hospitales, de los trabajadores que están vacunando, ha sido un éxito rotundo, porque nos permite cuidar a los que cuidan, que no se nos caigan los planteles. Y también, si no hubiésemos logrado vacunar el 85% de los mayores de 70 años y a esta proporción del 80% de los de 60 a 69 con comorbilidades, la cantidad de pacientes extras que hubiesen llegado hubiese sido mayor y también el sistema ya estaría colapsado. Digo, para valorar el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno nacional trayendo las vacunas en un mundo carente de vacunas, para valorar el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno provincial en la cabeza de nuestro gobernador, y para valorar el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino y bonaerense, y que creemos y apelamos para que sigamos haciéndolo. Solamente terminar diciendo que tenemos una gran esperanza de volver a consensuar
con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires medidas que estén a la altura de lo que se necesita y poder entonces sí, en un tiempo relativamente acotado, tener una perspectiva muy diferente sobre la realidad de nuestro sistema sanitario y sobre la realidad en general de lo que está produciendo esta pandemia en nuestra provincia y en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Nuevamente, como todos los martes, estamos acá, en primer lugar, realizando un análisis del sistema sanitario, de la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, como acaba de hacer el doctor Goyán, y también vamos a seguir informando respecto de la actualización permanente del sistema de fases. Antes de eso quería señalar que, si bien lo dije varias veces, no está de más reforzarlo a veces. Este sistema de fases con el que trabaja la provincia viene funcionando desde el día 10 de junio del año pasado. Es el único sistema establecido en la provincia desde entonces. Obviamente las normativas del Gobierno Nacional, en su gran mayoría consensuadas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido adoptadas al pie de la letra y adaptadas en el marco de este sistema de fases por la provincia de Buenos Aires, que es un sistema de fases que creo tiene varias características positivas. La primera, probablemente la principal, es que es un sistema dinámico y flexible. Eso significa que a lo largo del tiempo lo que fuimos haciendo es acomodar, modificar, actualizar, ayornar las actividades que se encuentran dentro de cada una de las fases a la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros vimos que los casos venían fuertemente en descenso hacia finales del año pasado, decidimos permitir, habilitar algunas actividades que habían estado restringidas o limitadas. Cuando tuvimos, como mostraba el doctor Goyán, un rebrote en enero, hicimos algunos ajustes. Luego volvieron a caer los casos y ahora que estamos en esta segunda ola, en este tsunami de casos, como lo llamó nuestro gobernador, básicamente lo que hemos hecho es lo mismo, tomar más medidas de cuidado y instalarlas en el marco de este sistema de fases. Lo digo por dos razones. La primera es porque ahora está medio de moda el tema del sistema de fases porque lo puso Alemania, porque lo estableció Merkel con criterios objetivos como lo hace la provincia de Buenos Aires. Pero nadie lo valoró mucho cuando nosotros lo pusimos y es más, muchos lo criticaron. En general, en toda la provincia de Buenos Aires se adoptó y se adaptó muy bien a las necesidades de cada uno de los 135 distritos. Pero ahora que lo hizo Alemania, hay muchos que levantan como una medida absolutamente novedosa en el mundo. Bueno, la provincia de Buenos Aires lo viene haciendo hace más de aproximadamente más de 10 meses, el sistema de fases. Y en segundo lugar, ¿por qué ha dado resultado la administración de la pandemia en el marco del sistema de fases? ¿En qué sentido ha dado resultado? Bueno, justamente cuando nosotros observamos un aumento de los casos, establecemos, repito, en consenso siempre y al pie de la letra, como lo establece el Gobierno Nacional, en la mayoría de los casos también en consenso con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el caso de los distritos del AMBA. Cuando hay aumento de casos hemos establecido nuevas medidas de cuidado en el marco de ese sistema de fases y han dado resultado, como están dando resultado ahora. Nosotros hace aproximadamente 10 días empezamos a hacer algunas modificaciones en el marco del sistema de fases en conjunto con las determinaciones del Gobierno Nacional. Se limitaron horarios de circulación, se limitaron horarios de apertura de los negocios, se restringieron algunas poquitas actividades que tienen algunas características particulares que las hacen más proclives al contagio del coronavirus. Actividades en general que se llevan adentro de espacios cerrados y que pueden generar algún tipo de aglomeración de personas y por lo tanto generar una profusión de contagios. Digo que están dando resultados porque, como mostraba también
El doctor Goyán, esta semana que terminó, el día domingo, tuvimos más o menos, casi exactamente, cosa que además es extraña desde el punto de vista estadístico, solamente 6 casos más que la semana pasada. Nada para festejar, nada para festejar. Digo, es bueno, sí, es una buena noticia que hayan dejado de aumentar los casos. Una buenísima noticia que no hayan aumentado los casos, porque si seguían aumentando a un ritmo del 67%, como nos pasó hace 2 semanas, cuando los casos en la provincia de Buenos Aires pasaron de aproximadamente 6.000 a 10.000, si teníamos 2 semanas más de crecimiento al 67% de los casos, esto hubiera sido realmente una catástrofe. Me parece que ahí sucedieron 2 cosas. La primera, que se tomaron las medidas adecuadas, que el gobierno nacional y el gobierno provincial tomaron las medidas adecuadas, estableciéndolas y cumpliéndolas a rajatabla, con el mayor control posible, que sabemos que nunca es perfecto, el mayor control posible. Y me parece también, y es el segundo punto, y probablemente más importante, nuevamente el pueblo de la provincia de Buenos Aires estuvo a la altura de las circunstancias para cumplir esas medidas, porque realmente no existe la capacidad de control ni de fiscalización, por ejemplo, para lograr que no haya circulación por las noches. La verdad que no podríamos. Digo, sacando inclusive todos los controladores, todos los fiscalizadores, toda la policía, todo lo que saquemos, todos los inspectores que podamos conseguir, no hay forma de controlar si la gente sale masivamente a las calles. Pero creo que el pueblo bonaerense, repito, de nuevo, ha entendido el mensaje, ha entendido la gravedad de la situación y se ha comportado acorde a las circunstancias. Respecto de este sistema de fases con el que venimos trabajando, hoy en día la ubicación de los distritos en nuestro sistema muestra lo siguiente. De la misma forma que lo presentamos la semana pasada, tenemos 39 municipios. De la misma forma que fue publicado en el boletín oficial, mejor dicho, el viernes pasado, tenemos 39 municipios, 39 distritos en fase 2. Esos son obviamente los 35 del AMBA, que se les establecen las medidas de cuidado establecidas por el Gobierno Nacional y que nosotros las hemos adaptado a nuestro sistema de fases, llamándolas fase 2, restricción de circulación, horario tope de los comercios, algunas actividades restringidas. A esos 35 municipios se suman 4 del interior o de la zona, en algunos casos perirrural, de la provincia de Buenos Aires. Esto lo hemos consensuado con cada uno de los intendentes municipales. En algunos casos nos lo han solicitado abiertamente los intendentes municipales, independientemente de la fuerza política que ocupan. Esto quería remarcarlo como una cuestión de responsabilidad absoluta por parte de esos intendentes de cuidar a su población, más allá de mandatos políticos que emanen de alguna fuerza política en particular. Esos distritos son Bolívar, que lo ingresamos a fase 2 hacia finales de la semana pasada, que no había sido anunciado en la última conferencia, Zárate, Castelli y General Villegas. Esos distritos, además de las restricciones generales que acabo de establecer, tienen además una suspensión temporal de la presencialidad en las clases por 15 días que comenzó en el día de ayer y que se va a extender por las próximas 2 semanas. Repito, el impacto efectivo de estas medidas son solamente una semana menos de presencialidad, porque el sistema de la provincia de Buenos Aires establece en la mayoría de los casos que en una semana hay clases presenciales y a la otra semana se complementan con los formatos remotos con los que venía trabajando la provincia desde el año pasado, a través de redes, a través de cuadernillos que les son entregados a los alumnos y a sus familias, con el seguimiento permanente de los y las docentes, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces tenemos 39 municipios en fase 2. En fase 3 tenemos ahora 58 municipios. Se han sumado a esta fase 3 14 municipios que antes estaban en fase 4, han descendido, han pasado a estar en fase 2. Los comento rápidamente. Son González Chávez, Alberti, Carmen de Areco, Colón, Dolores, Florentino Ameguino, General Alvear, General Belgrano, Maipú, Navarro,
Pinamar, Roque Pérez, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. Esto lo hemos obviamente trabajado con cada uno de esos intendentes, hemos repasado la situación epidemiológica, la cantidad de nuevos casos que se produjeron en las últimas semanas. Hemos tomado criterios objetivos también para los distritos de más de 40.000 habitantes, como lo establece justamente el decreto de necesidad y urgencia vigente en este momento. Analizamos los dos criterios por los cuales se los determina como distritos o zonas de alto riesgo epidemiológico. Esos criterios son una tasa de incidencia cada 15 días mayor a 150 casos cada 100.000 habitantes y un aumento en las últimas 2 semanas respecto de las anteriores 2 semanas de como mínimo el 20% de los nuevos casos. Aplicamos esos criterios a los distritos de más de 40.000 personas y los pusimos en fase 3, esto les fue explicado a los intendentes, y para los distritos de menos de 40.000 personas establecimos un criterio en términos de casos, hacer distritos más pequeños, un poco más flexibles, una cantidad superior de casos cada 100.000 personas, pero también estamos monitoreando permanentemente no solo los casos, sino la ocupación de su propio sistema de salud, de sus camas de terapia intensiva, de su sistema sanitario en general, pero también de la región, porque en muchos casos, obviamente, distritos chicos o tienen muy pocas camas de terapia intensiva, pero pueden derivar a la cabecera de la región sanitaria o a la cabecera regional en donde están los principales hospitales municipales. Probablemente, entonces, lo que hacemos es analizar regionalmente, como hicimos en el caso de Bahía Blanca, como estamos trabajando también en el caso de Mar del Plata o en algunas otras zonas del interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, 39 municipios en fase 2, 58 municipios en fase 3 y 38 municipios en fase 4. Ya no tenemos más municipios en fase 5, el único que quedaba la semana pasada en fase 5 era Tordillo, que es el municipio más pequeño, con menor cantidad de población, con menores habitantes de la provincia de Buenos Aires, en virtud también de los nuevos casos que se produjeron en esta última semana y con un criterio muy objetivo, que es tener en la última semana más de 10 casos cada 100.000 habitantes. Hemos decidido, y se le ha informado al intendente, lo hemos trabajado con él, pasar a fase 4, lo que implica solamente algunas restricciones de carácter horario, como está establecido en nuestro sistema de fases. Entonces, esto es básicamente la actualización. No hemos hecho modificaciones dentro de cada una de las fases, no hemos habilitado ni restringido ninguna actividad adicional. Estamos obviamente a la espera. Toda esta semana vamos a estar trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional y esperamos que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir, de acuerdo a los datos reales de lo que está sucediendo, a la ocupación de camas, a la gran cantidad de casos que tenemos todavía en la provincia de Buenos Aires, definir las nuevas medidas a partir del 30 de abril. A eso me quería referir porque nosotros estamos observando la siguiente situación, haciendo un análisis a vuelo de pájaro, pero con datos muy concretos respecto de la ocupación de las camas, fundamentalmente en el AMBA, y la cantidad de camas disponibles que quedan en el AMBA conjunto. Y voy a tomar, para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los mismos números que dijo el doctor Quirós en la conferencia de prensa, creo que fue del día de ayer. Primero me refiero a la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la región del AMBA, entre sector público y privado, tenemos aproximadamente hoy unas 750 camas de terapia intensiva libres. Como dijo el doctor Goyán, eso implica una ocupación del 76% de nuestro sistema sanitario en materia de camas de terapia intensiva, de unidades de cuidados intensivos en los 40 distritos del AMBA. En el interior de la provincia de Buenos Aires, es decir, por fuera de esos 40 distritos, tenemos disponibles unas 600 camas. O sea, tenemos 750 en el AMBA, 600 camas en el interior. En el interior una ocupación del orden del 55%. En promedio,
en la provincia de Buenos Aires, en promedio, un 69% de ocupación. De acuerdo a los datos del doctor Quirós del día de ayer, ha comentado que la situación es la siguiente. Hay un 82% de ocupación en el sistema público de camas, 82%, y un 88% de ocupación en el sistema privado de camas. Eso implica que hay aproximadamente unas 1.000 camas ocupadas entre el sistema público y privado y que quedan 140 camas libres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Repito, tenemos 750 camas en el AMBA bonaerense, tenemos 600 camas en el interior de la provincia de Buenos Aires y de acuerdo a la información presentada por el doctor Quirós, hay 140 camas libres en la Ciudad Autónoma. Y hay otra realidad que estamos empezando a ver, es que las derivaciones, obviamente, se están realizando de manera interjurisdiccional. Ya lo ha comentado nuestro gobernador, lo ha comentado nuestro ministro de Salud, nuestro viceministro de Educación, lo han hablado directamente con los empresarios, con los dueños de los principales efectores privados de salud que operan en el AMBA, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, que crecientemente se producen derivaciones desde la Ciudad Autónoma hacia el AMBA bonaerense, cuando las clínicas no dan abasto, obviamente, en la Ciudad Autónoma, buscan clínicas dentro del mismo grupo, en el conurbano bonaerense. Así que digo estos números para justificar la necesidad de coordinación que tenemos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo dijimos desde un primer momento, actuamos en ese sentido desde un primer momento. Tenemos que tomar el mismo tipo de medidas y cumplirlas en los mismos términos, tanto de un lado de la General Paz como del otro, tanto de un lado del Riachuelo como del otro lado del Riachuelo. Esa es la tarea que tenemos que hacer, obviamente en el marco general que establece el Gobierno Nacional, adoptando y adaptando las medidas, obviamente como se hizo en todo momento, a las particularidades de cada una de las jurisdicciones. Y visto y considerando un dato que yo hice público, pero que lo acaba también de comentar el doctor Goyán, de la altísima mortalidad que hay en las terapias intensivas, en promedio, repito, en promedio, de cada 10 personas con COVID, de cada 10 pacientes con COVID que ingresan a terapia intensiva, 6 fallecen. Si tiene más de 60 años, 7 fallecen. Es tremendo el dato. Yo no sé si todo el mundo tiene conciencia de esta situación. No es que nos alcanza para evitar muertes tener camas disponibles y respiradores en terapia intensiva. No, morigera un poco la muerte. Lo que hay que lograr, y me parece que tenemos que ser todos muy conscientes a la hora de tomar las determinaciones que se tomen a partir de la semana que viene respecto de las nuevas medidas de cuidado que se establezcan, es que tenemos que lograr que la gente no llegue a la terapia intensiva. Porque estamos viendo que cuando llega a la terapia intensiva, en un 60% ya es tarde. No se puede asegurar su supervivencia. El objetivo es que la gente no llegue a las terapias intensivas. El objetivo único, no hay un objetivo único que es no saturar, el sistema sanitario. Eso es un objetivo obvio, dentro de un paquete más general. El objetivo es que haya cada vez menos contagios. No lo hemos logrado en las últimas semanas, si bien es cierto que no siguieron aumentando los casos, pero tampoco cayeron. Tenemos que lograr que se reduzcan los casos porque esa es la única forma en que va a haber menos enfermos graves y esa es la única forma que menos gente va a llegar a las terapias intensivas. No podemos cantar victoria con que no saturamos el sistema sanitario, ese es uno de los objetivos, pero no podemos cantar victoria, tenemos que cantar victoria por cada una y cada uno de los bonaerenses que le salvamos la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y a continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, Belén Bartoli del Destape. Para el ministro Goyán, ¿cuántos pacientes por día ingresan y cuántas personas salen, digamos, en la cantidad de camas y la derivación que hay? Respecto de los pacientes de Capital Federal que vienen a la provincia de Buenos Aires, ustedes lo repitieron, el gobernador también, ¿tienen cifras más concretas
para saber cuántos son los pacientes que se vienen derivando, que bueno, obviamente hablan demuestran el colapso sanitario que está habiendo en Capital Federal. Y para Bianco, 2 consultas. En algún momento en las reuniones con el Gobierno Nacional se habló de que este sistema de fases funcione en todo el país. Digo, hoy contabas que en Alemania se está implementando, bueno, llevarlo a todo el país. Y por otra parte también, si tuvieron conversaciones con la AFA, en algún momento pidieron que no hubiera más partidos de fútbol, porque están teniendo como una realidad paralela en la Asociación de Fútbol Argentino. Muchísimas gracias. Primero, después seguramente Carlos va a redondear más el tema del fútbol. Pregúntame si vamos a suspender el cricket. Así los zócalos de hoy son, Goyan dijo que va a suspender el cricket. Entonces, nadie se va a hacer mucho problema. Ayer la pregunta es, hay que ir a más restricciones. Nosotros decimos que tenemos que ir a menor circulación de la gente para que haya menor circulación del virus. En ese marco empiezan las preguntas, y con el fútbol, y con el automovilismo, y con esto, y con aquello. Entonces empieza la lógica de que, bueno, pero el fútbol con protocolo no mueve tanta gente. Bueno, el automovilismo con protocolo, bueno, el pádel, el cricket, esto, no mueve tanto. Y después sigue, bueno, pero si hay escuela, ¿por qué no hay fútbol? Y después si hay bar, ¿por qué no hay...? Entonces al final todo el mundo dice, con protocolo acá no se contagia, y la verdad que ¿dónde se contagia la gente? Entonces cuando nosotros estamos hablando de que hay que poner restricciones, se definirán después en una mesa en donde se vean todas estas alternativas. Lo epidemiológico y sanitario es lo principal. Hay otras dimensiones donde se puede hacer más seguro, menos seguro, regionalmente. Hay otras dimensiones. Lo que es concreto es que hay que disminuir la circulación. Y si empezamos a hacer excepciones por todos lados, no tenemos cricket. Así que si quieren poner que probablemente se suspenda el cricket, pónganlo. No está definido todavía ninguna actividad. Hay que bajar la circulación. Después se verá caso por caso en una mesa en donde se analizan un montón de variables. Respecto al tema de la cantidad de pacientes que van y vienen, miren, nosotros hemos dicho una y otra vez. Yo llevo 32 años en la provincia de Buenos Aires de médico, de hospital. Y además he trabajado también durante un tiempo en el sector de las ambulancias de emergencia, un periodo de mi vida. Y la verdad es que esto es un sistema único. Es decir, una persona que originariamente vivía en la ciudad de Buenos Aires y se mudó por una cuestión de que quería tener terreno, que no hay en la ciudad, un country o lo que sea, a la provincia, y tiene la prepaga tal por cual. Si está en la ciudad y tuvo un problema de salud, se atiende en el efector que tiene esa prepaga en la ciudad. Y si le tocó estar del otro lado, de la General Paz, se atiende en lo que tiene más cerca de su casa de la prepaga suya. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Es lo que vienen diciendo todas las empresas de medicina prepaga. Ellos tienen una enorme masa de asociados que quieren usar los servicios propios. Es lógico, pagan una cuota bastante alta y quieren su servicio propio. Bueno, eso saturó hace rato, lo vienen diciendo los mismos representantes, nos han reunido con nosotros y nos han dicho estamos al 100%, pero no ahora, hace bastante, que venimos al 90, 95, 100. Entonces, ¿qué es lo que hace el sector de la medicina prepaga? Empieza a contratar camas de clínicas y sanatorios de la provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad no hay más, no les queda más al sistema, entonces contratan. Esas camas, que habitualmente se atendían esos pacientes en efectores propios, empiezan a atenderse en efectores de la provincia de Buenos Aires porque es lo que están contratando. Y en esas clínicas y sanatorios de la provincia de Buenos Aires, habitualmente se atendían las obras sociales, sindicales, el IOMA, la obra social de la provincia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como eso se atora también, hoy tenemos en los hospitales públicos más del 50% de gente con obra social o prepaga. Pero esto no es una disputa de cuántos vienen y cuántos van, es entender el sistema. Y cuando decimos entender el sistema, es entender el sistema de que el AMBA es un único sistema sanitario.
Entonces, cuando tomamos medidas de un lado o del otro de la General Paz, no es que yo tomo para mi jurisdicción y al resto no le pasa nada. Tenemos que tomarla, como decía yo hace un ratito, en consenso y consenso con la realidad de lo que está pasando. Y la realidad la acaba de decir Carlos y está en todos los medios. La realidad es que está todo el mundo muy cerca de la saturación, si ya no está saturado. Así que esa es la respuesta. A mí no me gusta esto andar cuántos van de un lado, cuántos vienen del otro. En realidad, el paciente, cuando está en una ambulancia, busca la cama que puede conseguir. Y está bien que así sea, del lado que sea de la General Paz. Lo que sí decimos es que no podemos tener políticas de un lado de la General Paz que después lleven al desborde sanitario de la ciudad autónoma y del AMBA bonaerense. Sí, respecto de las dos preguntas, brevemente. El sistema de fases, si se va a establecer a nivel nacional, no lo sé. Nosotros, obviamente, lo hemos compartido en todo momento con el Gobierno Nacional. Podría ser una forma concreta de administrar la pandemia. Eso seguramente lo estaremos analizando durante esta semana en las reuniones que tengamos, presenciales, en muchos casos a través de llamados telefónicos o por redes. Es una herramienta, la verdad, que puede ser utilizada como no. Lo importante, creo que es, tal como hizo el Gobierno Nacional en las últimas 2 semanas, es ir analizando con datos científicamente la situación sanitaria, epidemiológica, de ocupación de las camas y tomar medidas. La verdad que si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron en las 2 últimas semanas por parte del Gobierno Nacional, que fueron adoptadas por la provincia de Buenos Aires, seguramente tendríamos una tasa de crecimiento de los casos más parecida a lo que pasó hace 2 semanas que a lo que sucedió las últimas 2 semanas. Pasamos de un incremento del 67% 3 semanas atrás al 17% en la anterior semana y ahora 0%. Eso es producto de las medidas que implementó el Gobierno Nacional, en consenso obviamente y en coordinación con la provincia de Buenos Aires. Respecto de la AFA y del fútbol, creo que ya lo explicó Daniel. Solamente quiero decir lo siguiente. De nuevo, pueden preguntar una por una las actividades y nosotros probablemente tengamos un discurso general, que es que hay que reducir la circulación, y muchas veces en el caso de actividades concretas eso puede ser entendido como que queremos cerrar esa actividad. La verdad que no queremos, no hay una definición estricta, tácita respecto de algunas actividades que hoy queremos cerrar. Ya hay algunas que están cerradas, yo ya expliqué 1000 veces acá el criterio de esas actividades que están limitadas en horario o limitadas en la posibilidad de hacerse en espacios cerrados. Lo más peligroso para contagiarse es estar en un espacio cerrado con aglomeración de personas. Eso es lo más peligroso para contagiarse. No es el caso de ningún deporte al aire libre, claramente, pero también sabemos que haciendo deporte al aire libre también uno se puede contagiar, pero como se puede contagiar en cualquier espacio, si no tiene los protocolos, si no tiene los cuidados que corresponden. La provincia de Buenos Aires es la provincia más futbolera de la Argentina. No es que nosotros tenemos ninguna animadversión contra el fútbol o contra alguna actividad deportiva. Solamente lo que decimos es, en términos generales, tenemos que lograr que baje la circulación y eso implica, obviamente, seguramente tendrá un impacto respecto de todas las actividades, porque si no es esta historia que uno analiza cuando habla con los distintos representantes de los distintos sectores. Habla con los representantes del fútbol y te dicen, no, en el fútbol no se contagia a nadie. Habla con los representantes de los comercios y dice, no, en los comercios no hubo contagios. Habla con los representantes de los bingos y casinos, no, acá en el casino no se contagia a nadie. Habla con los representantes del sector cultural y te dicen, no, en el cine y en el teatro nunca se contagió a nadie. Ahora, yo tengo 12.000 contagiados por día. En algún lado se contagian. Está bien, puede ser algún lugar específico que tenga una tasa mayor de contagio que otros espacios, pero me parece que la situación general es que el virus está circulando hace tiempo por todos lados y contagia por todos lados.
Digo, obviamente que si uno cumple a rajatabla, con los protocolos, no se acerca a nadie por 2 metros, está todo el tiempo con el barbijo, con los ambientes ventilados, la posibilidad de contagiarse es mucho menor. Pero sabemos que en algún momento, en algún minuto del día, uno se relaja, se desacomoda el barbijo, pasa por un lugar cerrado, entra a un comercio que por ahí no está lo suficientemente ventilado, etcétera, y se puede contagiar ahí. El punto no es contra ningún sector en particular, esto quiero que quede claro. No es contra ningún sector en particular, sino lo que nosotros estamos estableciendo es la necesidad de bajar la circulación de las personas para evitar contagios, y obviamente evitando contagios vamos a lograr lo que dije al principio sobre el final de mi anterior intervención. Tenemos que evitar que la gente llegue a terapia intensiva, porque cuando llega a terapia intensiva, en el 60% de los casos es tarde, ya es tarde. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Ojea, soy periodista de Radio La Plata y de Realpolitik FM. La consulta, en primer lugar, es para el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se estuvo hablando acerca de la cantidad de personas jóvenes que lamentablemente están falleciendo, lo mismo que adultas, pero consultarle si ya tienen una fecha estimada, entendiendo que primero tiene la prioridad los mayores de 60, el personal de salud, seguridad, docentes, etcétera. Pero en el caso de que esto se finalice pronto, ojalá así sea, si tienen alguna fecha estimada para comenzar la vacunación de menores de 60 años. Y por otro lado, consultarle sobre los hospitales de campaña. Usted la semana pasada mencionó que ya se estaba trabajando en el hotel de Suteba, aquí en la ciudad de La Plata, si tienen pensado solicitarles a otras instituciones o incluso al intendente de la ciudad de La Plata que habiliten otros espacios, como en su momento estuvo la República de los Niños. Y por otro lado, al jefe de gabinete, consultarle, ¿no? Usted mencionó que estaban analizando nuevas medidas para la semana que viene. Se está hablando de la posibilidad de pasar una fase 1, si esto es correcto, si esto es una posibilidad. Y en cuanto a restricciones, si se está analizando bajar el horario de circulación, ¿no? Que es uno de los temas que ayer se estuvo mencionando. Sabemos que el presidente de la Nación estuvo reunido con expertos en el área de salud y si es una posibilidad que esto suceda. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta respecto a los menores de 60 años, en cuanto a la vacunación, ya estamos vacunando, recién les mencionaba, menores de 60, menores de 60 me preguntas vos. Menores de 60 entran ahora en esta etapa con comorbilidades, es decir, en esta etapa empezamos a vacunar, en la etapa que estamos entrando, que hemos finalizado prácticamente el primer hito, que era lograr estos 2.500.000, ya estamos en 2.630.000 vacunados, empezamos a los menores de 60, con comorbilidades primero, obviamente porque son los pacientes, las personas que cuando llegan a los hospitales tienen menos, o mejor dicho, más probabilidades de desarrollar formas graves. Así que ese va a ser, forma parte del primer hito que estamos iniciando prácticamente por estos días con las nuevas vacunas que nos van a estar llegando. Tengan presente que ahora vamos a estar recibiendo unas 760.000 dosis en la provincia de Buenos Aires de Sinopharm. Eso es para completar los esquemas, es decir, son 760.000 bonaerenses que ya tenían la primera dosis. Es decir, que ahora estamos dependiendo de las llegadas que esperamos próximamente comiencen a constatarse de otro tipo de vacunas, ya sea la Sputnik o alguna otra de las que ha adquirido por contrato del Gobierno Nacional, para empezar, cubierto este hito, con el otro hito, que contempla ya menores de 60 con comorbilidades. Respecto al tema de estos centros extrahospitalarios, ¿cómo? Que no tienen enfermedad propia, forma parte del hito siguiente. Ustedes piensen que nosotros tenemos aproximadamente 5,5 millones de bonaerenses que son los grupos de riesgo. Lo que sucede es que ahora hemos agregado, vamos a tener que a futuro evaluar y agregar algunas otras, eso lo va a hacer por supuesto el Gobierno Nacional y el Consejo Federal de Salud, priorizar en el marco de a quién vamos vacunando en cada momento. Si vamos detectando que baja la edad, vamos a tener que también priorizar. Recuerden que además
todos los mayores de 18 van a terminar siendo vacunados. El tema es en qué momento priorizamos a uno porque son los que tienen mayor riesgo de tener formas graves y de fallecer. Pero quiero decir, es un tema que se modifica día a día, se evalúa en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Por ejemplo, ahora se va a empezar embarazadas con comorbilidades. Si luego nos autoriza la Comisión Nacional de Inmunizaciones, embarazadas en general, se agregará ese otro grupo. Es dinámico, no es que es una situación estática porque hay que evaluar la situación de determinado tipo de discapacidades, de determinado tipo de pacientes inmunodeprimidos y eso ya son cuestiones muy específicas, las va estableciendo la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Ministerio de Salud de la Nación y a partir de que dan la orden nosotros incorporamos esos sectores. El Hotel de Suteba, ayer ya firmamos el convenio, ya está prácticamente para ponerse en marcha. Se podría poner en marcha prácticamente entre hoy y mañana a través de estos aparatitos que estamos comprando de oxigenación individual, pero también se va a instalar una planta de oxígeno ahí para poder darle a todos los pacientes que estén eventualmente internados si necesitan. Se va a ubicar una planta de oxígeno más generalizada que se están haciendo las instalaciones. En cuanto a poner en otros lugares de La Plata, se está evaluando, no hay inconveniente en cuanto a si la demanda lo va... Digamos, si las condiciones lo van demandando, iremos analizando nuevas opciones. Hemos estado ayer reunidos con el secretario de Salud de la ciudad, del municipio de La Plata, y hemos acordado este tipo de estar, lo que hacemos siempre, ¿no? Si nos reunimos habitualmente, yo me he reunido con él hace apenas unos días en el Consejo Regional, donde estuvo presente. Nos reunimos por videoconferencia, hablamos por teléfono, nuestro equipo en general todo el tiempo, hemos estado reuniendo y si surge la necesidad de otro lugar, obviamente hay que conseguir todos los recursos, pero sí se va a hacer. Sí, respecto de la consulta en relación con las nuevas medidas, si puede venir una fase 1, si pueden haber restricciones horarias más severas, mira, todavía no hay una definición. Nosotros lo que vamos a hacer, como hicimos siempre, lo repito, digamos, lo dije antes, trabajar con el Gobierno Nacional, ojalá podamos coordinar, es nuestro deseo poder coordinar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, porque, repito, el espacio del AMBA bonaerense y la Ciudad Autónoma es un espacio sanitario único y tiene que ser tratado como tal. Después se verán cuáles son las medidas. Nuestro criterio general es lo que dije antes, tenemos que lograr bajar todavía más la circulación de personas para que haya menos contagios y evitar que la gente llegue a las terapias intensivas. Repito, no solo para que no sature el sistema sanitario, sino fundamentalmente para poder salvar la mayor cantidad de vidas. Esta semana estaremos trabajando, obviamente llevaremos nuestras propuestas, después se consensuarán, se dialogarán, se discutirán sobre la base de la evidencia científica y los datos de la realidad con el Gobierno Nacional y esperemos que con el Gobierno de la Ciudad Autónoma. Última pregunta. Marita Duarte, de Radio Provincia. Bueno, algunas preguntas para el jefe de gabinete, Carlos Bianco. Primero, en la evaluación que se está haciendo respecto de nuevas restricciones, ¿qué actividades hay certeza de que no se van a cerrar? Si tienen pensado también alguna medida de gobierno tendiente a facilitar la conectividad en los barrios populares, en vistas de que, bueno, es probable que continúen las aulas virtuales. ¿Cómo están trabajando en el marco de esta pelea, entre comillas, con Horacio Rodríguez Larreta, con intendentes de la oposición? Y la última pregunta tiene que ver con una palabra que incorpora la Real Academia Española, que es covidiota. ¿Cuál es la incidencia que usted cree puntualmente que tienen estas personas, sobre todo desde los medios de comunicación? La definición es personas que niegan la existencia del virus. ¿Qué incidencia cree que tienen en la circulación del virus? Mira, respecto de la primera pregunta, de cuáles son las actividades que hay certeza que no se van a cerrar, es la mayoría. No tendría que ir por el nomenclador de actividades diciéndote esta no, pero la mayoría están abiertas con limitaciones horarias, con limitaciones vinculadas o con medidas de cuidado vinculadas con los protocolos,
no sé, es muy amplia la pregunta y repito lo mismo que dije antes. Esta semana vamos a estar trabajando con el Gobierno Nacional y con el Gobierno, esperemos, de la Ciudad de Buenos Aires para poder consensuar las medidas para aplicar en el AMBA y en nuestro caso también, obviamente, en el interior de la provincia, en donde los casos esta semana siguieron en aumento, además, a diferencia del AMBA, que bajaron muy poquito, pero bajaron al fin y al cabo. Respecto a la conectividad de barrios populares, nosotros ya estamos trabajando, tenemos a la firma un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, con la Secretaría de Innovación Pública, para trabajar con el ENACOM y para trabajar con ARSAT, para empezar a darle conectividad a los barrios populares. Obviamente, la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 1.800 barrios populares. El costo de darle conectividad, lo digo en estos términos porque que no lo podemos afrontar jamás, el costo en el corto plazo, obviamente. El costo de darle conectividad a los barrios populares es altísimo. Y obviamente tiene que ser un costo absolutamente subsidiado, porque las personas justamente que viven en los barrios populares no tienen los recursos como para pagar los precios de mercado de conexión a Internet, etcétera, paquetes de datos. Nosotros ya estamos trabajando con algunas cuestiones, vamos a empezar con algunos barrios populares del conurbano bonaerense, pero lo que sí vamos a asegurar y lo que sí estamos trabajando permanentemente con nuestra Dirección General de Cultura y Educación es que en aquellos lugares en donde no hay acceso se siga con el dictado de clases en la modalidad que se determine. Si son presenciales, serán presenciales. Si son de manera remota, nosotros lo que hemos hecho es establecer para aquellas personas, para esos chicos y chicas que no tienen conectividad, se les entrega un cuadernillo con las tareas que van a buscar justamente a la escuela, con las explicaciones, con las tareas, los ayudan sus padres, y también establecimos el programa ATR, en donde hay docentes directamente que van a la casa de los chicos que tienen algún problema con el proceso de aprendizaje. Son todas herramientas que siguen funcionando hoy en día. En relación con los intendentes de la oposición, me animo a decir que, de nuevo, en promedio, estamos trabajando, la verdad que muy bien, de manera muy coordinada, de manera muy responsable. Después hay algunos intendentes que tienen alguna legítima intención de ser candidatos de acá a 3 años, que en general hacen algunas declaraciones más rimbombantes, más picantes en términos políticos. Lo tomamos como eso. Lo único que digo es que me parece prematuro a veces hacer algún tipo de declaraciones para oponerse por oponerse a algunas medidas de la boca para afuera, además, porque después se implementan, se adoptan y se cumplen en esos distritos. Me parece poco feliz, esto lo voy a decir en general, que algunos hayan presentado o hayan fomentado la presentación de amparos en la justicia bonaerense para continuar con la presencialidad de las clases en este pequeño tiempo que nosotros hemos decidido suspenderlas de manera temporal. No me parece grave nada de esto. Quiero destacar lo positivo de nuestro vínculo con los intendentes de la oposición, que es un trabajo permanente. Yo hablo todos los días, la verdad, con muchísimos de los intendentes de la oposición, me llaman, nos han pedido, han puesto muchos intendentes, me vienen ejemplos a la cabeza, el intendente de Olavarría, el intendente de Tandil, el intendente de Chacabuco, han establecido medidas más restrictivas que las establecidas por nuestro sistema de fases, y me parece bien, me parece sano, me parece sabio, me parece responsable que cuiden a su pueblo y que cuiden a su ciudadanía. El intendente general Villegas también, que él nos planteó la posibilidad de pasar a fase 2 con una suspensión temporal de la presencialidad en algunas localidades del distrito que estaban más comprometidas. La verdad que es un vínculo, en promedio, la verdad que muy bueno el que tenemos de trabajo, de coordinación y de consensos con los intendentes de la oposición. Respecto de este nuevo término que ha establecido, inclusive entiendo que la Real Academia también ya lo ha tomado como un término covidiota, como una persona que niega la existencia del virus, no está de acuerdo con los cuidados. Nosotros teníamos otro término acá que eran los negacionistas, que son como medio una suerte de terraplanistas de la situación pandémica. No sé, me parece que el término que se ha establecido o que ha establecido la Real Academia y que también en
en los países de habla inglesa, covidiot, me parece que es lo suficientemente claro respecto de lo que uno piensa respecto de esas personas. Me parece que soslayar, negar esta situación pandémica que vive todo el mundo, diciendo, bueno, que no sé, se han visto cada cosa, digo yo, se han visto cada cosa en esas marchas que se convocaban en el año pasado, en la quema de barbijos, en decir que el virus era un invento de un país o que el virus era un invento de algún magnate, no sé, nada. Hay covidiotas en particular en un mundo en donde también hay idiotas en general. No sé qué decirte, qué sé yo.